Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a empezar con el repaso y hoy vamos a tener a Acciona, Amper, Berkeley, San José, Telefónica y si aguantáis hasta el final os traigo un valor que, bueno, esto es para la gente con nervios de acero y bueno, pues es un valor que está haciendo algo interesante. Así que bueno, vamos allá. Bueno, y empezamos con Acciona. Y es que está atacando zonas de resistencia importantísimas. En este caso lo ha conseguido superar. Aunque, bueno, debido a estas resistencias tan fuertes, yo me gusta que sean cierres semanales. Es decir, bueno, en este caso ha conseguido cerrar por encima de ese 122, horquilla del 122, ha conseguido cerrar en 123, pero bueno, pues voy a pasar un segundo al gráfico semanal. Y bueno, ya lo he comentado en varios vídeos, para mí esta zona del 122 es importantísima, ya que bueno, pues engloba el 61,8% de toda la caída del 132 a los 105. Engloba la resistencia que dejó en diciembre del 2024, la media de 100 sesiones y la media de 200 sesiones en gráfico semanal. Es decir, que ya hablamos de resistencias importantes, entonces que para mí es una zona importantísima a batir y sobre todo a batir claramente. Entonces, bueno, pues veremos a ver esta semana cómo acaba y si es capaz de superar confirmar esa rotura de esa resistencia en gráfico semanal. Hablaríamos ya de que el valor para mí la proyección ya sería ir a buscar esa zona de los 132. En estos entornos de los 125 tendría una resistencia, pero el objetivo de superar esa zona tan importante de resistencia ya sería ir a buscar esa zona de los 132. Y bueno, pues quizás, bueno, pues confirmar esta posible formación de cabeza-hombro invertido, que la clave de esta figura es el volumen. Y bueno, pues quizás aquí me falla ese volumen del hombro izquierdo. Y de todas formas, aunque me falle ese hombro izquierdo, pues veremos a ver cuando llegue a estos niveles del 132 cómo se comporta, porque debe ser una rotura clara, fuerte y con muchísimo volumen. Eso será lo que dará validez a la figura o no. En gráfico semanal, bueno, vamos a pasar de nuevo al gráfico diario. Y bueno, como vemos aquí, los indicadores, tenemos ya al Directional Move completamente abriéndose al alza, tenemos el estocástico que sigue por encima de esa línea de 80, que bueno, pues muy alcista, tenemos al Vigía que vuelve a arrancar al alza, tenemos al Concorde en esa zona neutral. Entonces, bueno, pues en teoría, si continúa una vez superada esa zona del 122, pues lo dicho, ya debería de ir a esa zona de los 125. Y por abajo, bueno, pues la zona importantísima para mí ya sería esta zona de los 115 y 114, que es donde están las tres medias exponenciales, más la zona de soporte que dejó el valor en bueno, pues a principios de marzo. Entonces, para mí esta sería la zona clarísima de soporte que tendría el valor por todo esto que acabo de comentar. Es decir que, bueno, pues lo está haciendo bastante bien el valor desde hace un tiempo, de estos entornos que tocó esa zona de los 105, y como vemos aquí lo está haciendo muy bien. Bueno, sí es verdad que es bastante volátil en los intradías, se mueve con bastante rapidez en horquillas bastante amplias, pero bueno, aún así lo está haciendo bastante bien en estas últimas sesiones, así que mientras siga superando esas zonas importantes de resistencia, sobre todo a cierre semanal, sobre todo esa zona del 122, para mí tiene que cerrarla en cierre semanal. Entonces, bueno, pues iremos viendo y veremos a ver cómo va evolucionando. Amper, bueno, pues otra que ha arrancado, ya lo comenté en vídeos pasados, y una vez superado esta zona de los 0,14, bueno, pues como vemos aquí, la superó con bastante claridad, con bastante volumen, y ahí ha arrancado ya una vez superado el 0,14,4 y 0,14,7, que era esa zona con la que chocó en la sesión del viernes, que no pudo confirmar, pero hoy, en la sesión de hoy, sí que ha conseguido superar esos niveles, y una vez superados esos niveles, bueno, pues ya atacando esa zona de los 0,15. Y como vemos aquí, volumen muy activo, indicadores al alza, y la única pega es este Directional
move completamente contraído y tenemos que no ha sido capaz de superar esa zona del 0.15.4. Bueno, pues veremos a ver en sesiones próximas cómo va evolucionando. Si consigue superarlo no habrá ningún problema, pero en el caso de que veamos que se gire a la baja teniendo el directional move completamente contraído, bueno, pues posiblemente marcaría ahí de nuevo una zona de techo. Entonces vamos a ver cómo va evolucionando. Importantísimo que supere ese nivel con bastante fuerza y claridad. El resto de los indicadores, como vemos, alcistas, cruzando al alza. Entonces, bueno, pues vamos al gráfico semanal un segundo porque quiero mostrar esa zona tan importante de resistencia. Y como vemos aquí, bueno, pues toda esta zona que parece que, bueno, pues se le atraganta un poquito, esa zona del 0.14, 0.15, pero una vez superada, como vamos a ver aquí, ha hecho esa consolidación que ha tocado esa media de 200 sesiones y de donde ha reaccionado el valor al alza, y desde aquí, en caso de conseguir superar ya esos máximos del 0.15 con claridad, pues como vemos aquí, es que ya volvería a arrancar ese impulso alcista que la llevaría a esa zona del 0.16.1, que es donde tiene esa resistencia, ligera resistencia que dejó en abril del 2023, pero el objetivo sobre todo sería ya ir a buscar esa zona de los 0.1750, donde tiene, bueno, pues esta zona, esto ya sí que es una zona de resistencia clara que marcó el valor en 3 ocasiones, tocando esa misma zona y de donde arrancó ese impulso tan fuerte bajista que la llevó a esa zona de los 0.79. Entonces, una vez superado el 0.15 con fuerza y claridad, ¿qué es lo que debería hacer para evitar que el directional move marque otra vez una zona de resistencia en esos niveles? El objetivo sería ir a buscar esa zona del 0.1750. Bueno, Berkeley, hoy he puesto un short que me llama mucho la atención y bueno, el valor últimamente, este es el gráfico semanal, ahora volveremos, vamos a pasar al gráfico diario primero, y el valor tiene últimamente, pues tiene unas sesiones bastante alcistas, bastante movidas, tiene esas consolidaciones largas como la que hemos visto en esta formación, pero una vez superada el valor, bueno, pues ha tenido otro impulso alcista que le ha llevado a superar esta zona de los 0.267, importantísimo. Hoy no ha conseguido cerrar por encima de ese nivel, a pesar de que en intradía sí que lo ha conseguido superar, al igual que en la sesión del 12 de marzo, que también lo consiguió superar, pero tampoco consiguió cerrar por encima de ese nivel. Hoy ha ocurrido exactamente lo mismo, no ha conseguido cerrar por encima de ese nivel, a pesar de haberlo roto en intradía, pero el valor está bastante activo en estas últimas sesiones una vez superada esta formación. En cualquier caso, pues sigue por encima de esa zona de resistencia que tenía el valor en esa zona del 0.25.5 y en esa zona del 0.2495. Y una vez que arranque el valor superando ya y a cierres esa zona de 0.267, bueno, pues el valor puede tener un impulso bastante importante. En ese caso de superar esa zona a cierres del 0.267 aproximadamente, bueno, pues el valor iría a esa zona, la siguiente zona tendría esa zona del 0.27, que es donde ha chocado también. La ha conseguido superar en intradía también, pero tampoco ha conseguido cerrar por encima de esos niveles. Y la siguiente zona estaría en esa zona del 0.28, 0.29. Y ahora ya sí que voy a pasar al gráfico semanal para ver esto. Y es que superar esos niveles del 0.28, 0.29, por extensión el 0.30, porque tendría este máximo que dejó en julio de 2024, después de abrir con un gap enorme desde esa zona de los 0.40 a esa zona de los 0.30, y bueno, pues he superado esa zona del 0.28.6, 0.29, esa zona del 0.30, esa horquilla al completo del 0.30 a la zona del 0.28.6, es que el valor podría tener un fuerte impulso alcista en busca de tapar ese gap y acercarse a la parte alta a la bajista principal y a la parte alta de, bueno, pues esta figura triangular que parece que está haciendo el valor. En cualquier caso, en caso de superar esos niveles de los 0.30 a 0.28.6, lo dicho, el valor puede tener un impulso bastante importante. Entonces, bueno, pues veremos a ver si sigue esta actividad que tiene últimamente Berkeley. Y lo dicho, tiene zonas claras, es decir, la zona del
primero superar esa zona del 0.267 con claridad y a cierres, y una vez superado esos niveles para mí ya iría a buscar esa zona del 0.28, esos máximos del 0.286 aproximadamente, y de ahí, bueno, pues ya a los 0.30. Entonces por abajo podríamos ver un throwback a esta zona, a esos entornos de 0.234, pero para mí le restaría muchísima fuerza al valor. Por ahora siempre está consolidando por encima de las medias exponenciales, es decir, que esa sería para mí ahora el soporte más claro, aunque no el más cercano, porque para mí el más cercano ahora mismo estaría en esta horquilla que he comentado, el 0.2495 y esa zona del 0.255, y bueno, pues por arriba ya lo he comentado. Los indicadores, pues alcistas, muy alcistas. Si bien es cierto que para mí debe ya de entrar el estocástico por encima de la línea de 80, eso sería una señal clarísima de fortaleza. El resto de indicadores, bueno, pues alcistas. Bueno, San José, he puesto varias figuras que parecía que estaba haciendo, no las termina de hacer, las deshace, vuelve. El caso es que está consolidando. El resumen es esa consolidación. La figura que está haciendo, bueno, pues es ir intuyéndola con los movimientos que va haciendo. ¿Por qué la pongo? Y bueno, pues hoy, como vemos, ha tenido un volumen que, bueno, pues parece que empieza a despertar de nuevo. Has conseguido superar esa zona del 5.52 aproximadamente, que la tenía frenada durante unas sesiones. Se ha acercado a esa parte alta de lo que pudiera ser esta figura de consolidación, llegando, bueno, pues a esos niveles de los 5.60, pero al final la zona que sigue teniendo claramente que superar es esta zona de los 5.80. Por arriba, bueno, pues superar esta zona de, si al final es esta formación de bandera lo que esté haciendo el valor, sería superar esa zona de los 5.62, 5.64, sería una buena noticia de cara a crear ese impulso que la llevas a esos 5.80, pero aquí lo que quiero destacar, bueno, pues ese aumento de volumen. Ha tenido unas sesiones que ha hecho apenas 10.000 títulos y bueno, pues hoy se ha lanzado con esos 30.000. Entonces eso es lo que me llama la atención y lo que quería mostrar. Aparte de eso, tenemos a los indicadores que, como vemos, el directional move empieza a contraerse, eso es buena señal. Tenemos al estocástico que empieza a girarse al alza, tenemos al vigía exactamente igual, que se empieza a girar al alza, y aparte tenemos al Concord, que este sí que está más neutral. También quería decir que, bueno, pues tenía unas divergencias alcistas tanto en el vigía como en el estocástico, y en el directional move en la sesión desde el 4 de marzo al 11 de marzo, como vemos aquí, bueno, pues tiene esa divergencia alcista en los tres indicadores, y el valor, bueno, pues parece que lo va a empezar a reflejar. Lo importante es seguir viendo el volumen que vuelva a activarse, es decir, ya no volver a ver sesiones de 9.000, 10.000 títulos, sino, bueno, pues ir viendo ese volumen creciente que debe ir teniendo en las fases de finalización de las figuras de consolidación, y sobre todo superar esa zona de los 5.80. Telefónica, bueno, esta me la pedisteis y se me pasó. Si esto ocurre, que puede ocurrir perfectamente, pues porque al final pues voy apuntando los valores que me vais comentando, pero bueno, se me puede pasar, me la volvéis a repetir, no tengáis ningún problema en repetirme los valores por si se me han olvidado, que bueno, pues yo en cuanto pueda hacer un vídeo la vuelvo a poner, el valor si se me ha olvidado, y bueno, pues la comento. Entonces, bueno, pues esta me la pedisteis y se me olvidó, y aquí está, Telefónica. Bueno, pues lo está haciendo bastante bien, ha conseguido superar esos niveles de la zona del 4.33 aproximadamente, aunque está pegado a esa zona ahora mismo. Ha intentado superar esa zona del 4.39, pero no ha podido de momento. Por ahora el valor, como vemos aquí, siempre está por encima de la media de 50 de 100 sesiones, está en ese rango entre la media de 50 y de 100 sesiones. Ese sería el soporte que yo bueno, pues mantendría en el valor, es decir, ahora mismo coincidiría además con esta zona de mínimos que hizo en esos entornos de los 4.07, 4.05 aproximadamente, y bueno, pues yo mantendría este soporte, es decir, el llegar a esta zona de 50, de la media de 50 sesiones y de 100, y ver que el valor rebota, bueno, pues es buena señal, porque bueno, mantendría el impulso alcista de cara a superar esa zona del 4.39. Esto en cuanto al gráfico, digamos, bueno, los indicadores pues alcistas. Además tenemos al estocástico entrando por encima de la línea de 80, eso es buena señal, ya lo he comentado, que bueno, pues son señales bastante alcistas cuando los
valores entran por encima de la línea de 80 del estocástico. Y en el gráfico semanal, ¿qué es lo que quería comentar? Bueno, pues como vemos aquí, está atacando esa zona del 4.39. Bueno, pues en febrero de 2020 dejó esta zona de máximos del 4.43, que en caso de superar, como vemos aquí, abriría un tramo bastante interesante alcista en el valor. Debería ser capaz de superar esa zona del 4.42, 4.43, esa zona del 4.50, que es el 61,8% de corrección de la caída que tuvo el valor de la zona del 6.12 a esta zona del 1.88, caída importantísima, y esta zona es el 61,8%, esa zona del 4.50, es decir, que esa horquilla del 4.43, 4.50 importante, porque bueno, pues acabaría con toda esta fase bajista y abriría el camino, bueno, pues a ir a buscar zonas bastante más altas, como sería ese 4.73 y sobre todo esa zona de los 5 euros donde estuvo, bueno, pues durante toda esta zona intentando superarlos y no consiguió superar esos niveles, y desde ahí, bueno, pues empezó esa corrección. Entonces, para mí, zona importantísima a la que se enfrenta Telefónica de cara a ver si el valor puede acabar con toda esta zona de corrección. Sería esa zona del 4.43, 4.50. Sería una buenísima noticia superar esos niveles, y de ahí iría a esa zona de los 4.73, que sería la resistencia más cercana una vez superado ese nivel. Por abajo, bueno, pues esa zona del 4.07 es la zona más clara de soporte, pero lo dicho, para mí el tema de las medias exponenciales en el gráfico diario sería el soporte que manteniendo el valor, ya que, bueno, pues como vemos aquí, por ahora es el soporte que está teniendo el valor, y una vez que lo toca rebota, como ha hecho ya en estas dos últimas ocasiones. De cara a ir superando esas resistencias en el corto plazo, serían esos los niveles que mantendría en Telefónica. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, ahora os voy a decir el valor que está haciendo algo interesante. Hola Luz. ¿Y qué es lo que está haciendo interesante? Bueno, pues está haciendo algo en una zona muy importante, que en este caso sería esta zona del 1.73, ya que, bueno, pues es esta zona de máximos en la que lleva chocando el valor desde mayo del 2024, ha chocado ya en varias ocasiones sin ser capaz nunca de superarlo, y desde ahí siempre ha tenido bastantes correcciones, y además muy importantes. En esta ocasión, bueno, pues está desde noviembre del 2024 que volvió a intentar arrimarse a esa zona del 1.73, que no lo consiguió. Bueno, pues como está haciendo este suelo que le ha llevado de nuevo a arrimarse otra vez a esa zona de esos entornos del 1.73, y en esta ocasión, esto es lo interesante, tanteando la media de 200 sesiones. Esto, bueno, esto es lo interesante. Como vemos aquí, una vez que perdió la media de 200 sesiones en 2022, el valor no ha sido capaz nunca de superarla. Tuvo un intento aquí en agosto del 2022, pero de aquí tuvo ese intento y desde aquí ese rechazo tan fuerte y tan potente. Y desde esos niveles de los 11 euros ha tenido esa caída tan fuerte hasta esa zona de los 0,80. Ahora mismo está, como vemos, tanteando esa media de 200 sesiones, intentando superarla. En caso de superar esa media de 200 sesiones más esa zona del 1.73, se pondría muy interesante el valor, porque, bueno, pues tiene un recorrido bastante importante, mínimo hasta esa zona de los 2 euros, que sería la siguiente zona de resistencia importante, pero una vez superada esa media de 200 sesiones y roto 1.73, eso sería un logro bastante importante en el valor. Por abajo, para mí, bueno, pues ya no perder esta zona del 1.33, porque tiene esas medias exponenciales que, bueno, pues ya no debería de perder el valor de cara a seguir manteniendo este impulso que está intentando superar esa zona que ya he comentado. Y en caso de superar esa zona de los 2 euros, bueno, pues ya iría a cerrar completamente el gap en esos 2.35. Es decir, que lo interesante de Holaluz en estos momentos es
esa cercanía al 1,73 y ese intento de superar la media de 200 sesiones que, como ya he comentado, bueno, pues desde 2022 no lo ha vuelto a acercarse ni a intentar superar. Entonces, este es el valor interesante que quería comentar. En cuanto a los indicadores, tenemos al Directional Move alcista, tenemos al estocástico que, como vemos, pues está marcando unas divergencias bajistas bastante definidas, pero es el único indicador que la está marcando, ya que el resto no las marca. Entonces, si el valor tendría que hacer algo bien en este momento, sería superar esta zona de la media exponencial de 200 sesiones más esa zona del 1,73 y girar el indicador, el estocástico, girarlo y superar esa zona de esas, borrar esas divergencias que tiene y entrar en esa zona de 80. Entonces eso sería un escenario perfecto. Y entonces, bueno, pues iremos viendo e iremos actualizando a ver cómo va evolucionando el valor. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify y en Telegram. Y un saludo. Buenas noches.